Muy buenos días. En esta mañana vamos a desarrollar la sesión de trabajo situada en lenguaje que lleva por nombre Selección y organización de la información para la construcción de proyectos de lectura y escritura en el hogar. Esto dentro del marco del programa Todos Aprender del Ministerio de Educación Nacional. Por objetivo general, tenemos el de proponer estrategias de acompañamiento a los docentes para que generen posibilidades de aprendizaje en los estudiantes desde sus hogares, lo que se denomina proyectos de casa, potenciando habilidades para acceder a la información de manera eficiente, así como ubicar, evaluar y organizar contenidos ajustados a un currículum flexible. Nuestro desempeño es que el docente reflexiona y reorganiza el currículo previsto para el área del lenguaje con el fin de flexibilizarlo y ajustarlo a las condiciones de estudio desde casa. Bien, en ese sentido, iniciaremos hoy haciendo una pequeña reflexión sobre el taller de profundización en lenguaje que vimos en nuestra sesión anterior, en nuestro microcurso anterior, eh, partiendo de que teníamos como trabajo de refuerzo elaborar una guía en la cual le enseñábamos a los estudiantes y le íbamos a solicitar también a ellos en algún momento que nos indiquen, nos den instrucciones de cómo elaborar un avión de papel, un barco de papel o alguna actividad, alguna manualidad, perdón, que hubiésemos identificado según la complejidad del grado escolar en el que estuviésemos dirigiendo en este instante, en este momento. ¿Sí? Entonces la reflexión es pensar cómo considera que el alfabetismo en medios, las habilidades para ubicar y organizar información y el conocimiento del proceso de lectura asociado a los entornos digitales puede servirle en el proceso de producción de guías de estudio en casa. ¿Sí? Vamos a ir enfocándonos hacia la concepción de que la guía de trabajo que le damos a nuestros estudiantes, sea virtual o sea análoga, física, en papel impreso, son o tenemos que proyectarlos como textos instructivos. Entonces la invitación es a reflexionar en este sentido. Vamos a tomarnos un minutico de esta reflexión y pues pueden interactuar con su tutor. Muy bien. Para hablar de nuestras guías de trabajo y de lenguaje, primero vamos a centrarnos un poco en qué es la flexibilización curricular. En ese sentido, podemos decir, o una afirmación, una definición de flexibilización curricular, sería que es la adaptación de ajustes razonables al currículum, específicamente en sus elementos que diseñamos al iniciar de manera presencial el año escolar, para resignificar los procesos de enseñanza y aprendizaje del estudiante a lo largo de su trayectoria educativa, en este caso pues hasta cuando eh, las medidas de sanidad nos permitan volver a la presencialidad. ¿Sí? Entonces, la flexibilización va hacia los ajustes razonables. Eso lo podríamos acompañar con esta cita que dice que hay que priorizar aprendizajes que los estudiantes necesitan y que no son negociables, que no podemos dejar de ver porque es lo mínimo
o lo básico que nuestros estudiantes deben llevarse para su formación, ¿sí? Esto lo estamos tomando de los estándares y los lineamientos curriculares. Bien, entonces tenemos que la flexibilización apunta a elaborar estrategias didácticas integradoras que articulen los recursos disponibles para la comunidad educativa. Entonces, ¿cuáles son los disponibles? Pues algunos tienen conectividad y otros simplemente esperan la guía y la llamada al celular por parte del docente para explicar en qué consiste la actividad pedagógica que vamos a realizar, ¿sí? Entonces, esa flexibilización curricular también es entendida o se centra en la singularidad de los alumnos. No todos somos iguales. La pertinencia del conocimiento para un contexto determinado. En ese sentido, el aprendizaje es más significativo cuando yo conozco el contexto en el cual se desenvuelven mis estudiantes. Y en la valoración y el uso de los insumos con los que se puede contar para iniciar el aprendizaje en casa. Entonces el ministerio ha ideado una estrategia de escritura y lectura en casa que vamos a socializar a partir de esta flexibilización curricular. Entonces, grosso modo, esta flexibilización permite decidir al docente, a los docentes, a los directivos, qué, cómo, cuándo, dónde y con qué se va a aprender o se va a desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y para ello yo quisiera compartirles una breve lectura de la filosofía Zen que nos permitiría un poco pensar y reflexionar sobre este hecho. Dice así: Naanin, un maestro japonés, recibió la visita de un profesor de universidad que quería informarse sobre el Zen. Naanin le sirvió té, llenó la taza de su visita hasta el borde y siguió virtiendo más té. El profesor observó cómo el té llenaba la taza y se derramaba sobre la mesa hasta que no pudo aguantarse más. Está rebosando, no cabe nada más. Al igual que esta taza, dijo Naanin, usted está lleno de sus propias opiniones e ideas. ¿Cómo le voy a enseñar Zen si no vacía primero su taza? La reflexión se presta para el debate. Quisiera iniciar pues desde esta perspectiva. ¿Qué enseñar y qué no enseñar? ¿Cómo vaciamos esa taza curricular la cual llenamos a principio de año? Y pues obviamente nadie preveía que esta situación se nos fuese a presentar, ¿sí? Entonces, se tendrá primero que vaciar la taza curricular y pensar en lo esencial, en lo prioritario, y de esa manera flexibilizar el currículo. Nos queda como tarea pensar qué es lo esencial, ¿no? ¿Qué es lo prioritario? El doctor Subiría en varias de sus conferencias también lo ha manifestado. Volver a lo esencial, a lo básico, es la oportunidad que nos está dando esta pandemia. Volver a lo afectivo, volver a lo estrictamente necesario de la enseñanza, leer, escribir en contextos de significación. Para ello, vamos a tener en cuenta los referentes de calidad, ¿cierto? Los lineamientos, los estándares, los DBA, toda esta definición, pero en todos estos documentos donde nos definen cómo debemos abordar la enseñanza del lenguaje en nuestras aulas. Entonces, para ello partimos
de que se habla de competencia comunicativa. Y esta es el uso del lenguaje en actos de comunicación particulares. Soy independiente, cada quien habla de una manera, concretos y social e históricamente situados. Esta es la definición de competencia que nos ofrece el MEN a través de sus lineamientos y estándares curriculares. Esta competencia se desglosa en unas habilidades básicas que tenemos los seres humanos, las cuales son leer y escuchar, que son procesos de comprensión, y hablar y escribir, que son procesos de producción. Esta definición de competencia está enmarcada en el enfoque de la significación y la comunicación. En ese sentido, a ese sentido es el que le hace la apuesta el Ministerio de Educación, que nosotros empecemos a trabajar nuestra enseñanza de la lengua como una competencia comunicativa en el enfoque de significación y comunicación. Yo no escribo para que se quede en el cuaderno, ¿sí? Yo escribo para comunicar una idea a los demás. Y eso que yo escribo, los demás lo pueden significar en un contexto, en una situación específica, y hacia eso es a lo que tenemos que apuntarle, no al escribir por escribir, sino a escribir para comunicar. Estas habilidades se subdividen en unos componentes y en unos ejes. Por la parte de los componentes, tenemos pues que el lenguaje, esta competencia comunicativa, deriva en que es sintáctica, de allí pues la importancia de enseñar las palabras, cómo se escriben, el orden en oraciones, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la sintaxis. Textual, teniendo en cuenta esta teoría de la significación. La semántica, qué significan las palabras. La pragmática, y todo esto basado en el estudios lingüísticos. La pragmática, pues que de una u otra manera nos habla de los actos de habla, perdón la redundancia. Esa competencia enciclopédica que me permite a mí expandir mi conocimiento, y cada vez que leo un texto, pensemos que texto no es solamente lo que está escrito, sino todo aquello que ofrece un significado. La competencia enciclopédica me permite a mí abordar de una u otra manera esos textos que están a diario por ahí. El componente literario, estético, también se denomina, en el cual pues obviamente yo puedo adornar la realidad en la que vivo, y el componente poético. En cuanto a los ejes, tenemos que son el sistema de significación. Por eso nosotros aprendemos desde niño las normas de la lengua, la interpretación y la producción de textos en un ámbito o en un enfoque significativo y comunicativo, estética del lenguaje y la literatura, la ética de la comunicación y los procesos de pensamiento. En ese sentido, nos vamos a replantear nosotros. ¿Es pertinente desde la significación y la comunicación que mis estudiantes sigan haciendo planas? ¿Es pertinente que mis estudiantes lean y resuelvan cuestionarios sobre la lectura realizada? ¿Es pertinente que yo me comunique de una manera en un contexto y luego me oculte en otro? ¿Sí? Entonces, esa es la invitación a la flexibilización curricular en lenguaje. Espero que haya sido de su agrado. Cualquier inquietud, sugerencia, comentario,
es bienvenido y pues lo podemos canalizar a través de su tutor. Les agradezco su participación y pues con la mayor esperanza de que estas cortas palabras contribuyan de una u otra manera a la reflexión sobre la flexibilización curricular. ¿Qué es lo esencial en estos momentos que deben aprender nuestros estudiantes desde el área del lenguaje? Muchas gracias y hasta otra próxima ocasión.